simplemente entremos directamente en la materia. Acá están reunidos Alexis Valdés, Rodrigo Canesa, Cristian Mesa, Sandra Margot Ríos y Sebastián Gánderas, y nos hemos reunido para conversar sobre el tema cooperativa versus empresa privada, en el entendido de que no es una contradicción ni son opuestos una cooperativa respecto de una empresa privada. Y yo partiría por una cosa que es para todos importante, pienso que todos pueden participar de esta conversación. Me gustaría también que ustedes se presenten en chiquitito, para que la gente que los vea después en el video sepa quiénes son, de dónde vienen. Y en este caso, Sandra, me gustaría que pudieras dar una opinión respecto a por qué las cooperativas en Chile tuvieron un problema generalizado de norte a sur, porque desde Arica hasta Punta Arenas, todo lo cooperativo en algún momento que fue floreciente, que era una buena idea, finalmente se fue por la borda y el país se dio cuenta que al final quedaron muy pocas cooperativas, y para nosotros la más destacada es la Columba. Así que te pido tu opinión, Sandra, y después cualquiera que ustedes puedan también participar de una opinión. Por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sandra Ríos, soy economista y luego hice un doctorado en sociología rural. Y me hiciste una tremenda pregunta para empezar. Buena. Pero sí. Es como el meollo del asunto. O sea, Sí. dijiste, bueno, primero hay que presentarse, vamos primero despacio, y me tiraste a los leones. Pero sí, no es obligación que dé una respuesta universal, puede ser parcial y después el otro van a ir complementando. Bien, vamos. Mira, era una broma. Primero, decir que yo soy directora de investigación de la Universidad de Los Lagos, y en el 2016 venía regresando a Chile. Venía de vivir en muchos países europeos, muchos no, en 3, y bueno, el modelo cooperativo de gestión empresarial, especialmente en el sector agrario, era muy importante. Entonces, yo soy de Osorno de toda la vida, y la pregunta era, ¿por qué, siendo el modelo cooperativo uno de los que más pareciera ser que más éxito o era más recurrente en este tipo de países, especialmente en el tema de la leche? En Chile esto no sucedía, a pesar de que en el sector siempre se llegaba al mismo diagnóstico, y eso era la paradoja, ¿no? La paradoja del sector era que se llevaba años hablando de que el problema era asociatividad, pero en la práctica ellos no se asociaban. Entonces iniciamos un proyecto en el año 2016, y este era un proyecto que partía con un enfoque económico, pero que fue transitando a identificar variables también sociológicas con respecto al tema de la asociatividad. Estuvimos 2 años trabajando y nos articulamos con Aproleche y Agro y Anquihue, y salieron resultados súper interesantes. Primero, no podíamos decir cooperativa, porque la cooperativa ya tenía la mala fama, ¿no? Claro. Entonces entrábamos hablando de asociatividad, no podíamos hablar de cooperativa. Y investigamos especialmente los casos de fracaso en Chile, y solamente para abrir el fuego, una cooperativa no se arma apretando un botón, y especialmente por políticas top-down, sino que tiene que venir de un estado de conciencia distinto de las bases. Tú tienes que querer ser cooperativa y luego buscar el instrumento para, ¿no?, fomentar este tipo de organización. Vimos que especialmente en toda la época del desarrollismo en Chile, en el famoso estado de bienestar, las políticas públicas habían fomentado muchas cooperativas, y salieron muchas cooperativas especialmente por temas, digamos, de política pública. Pero quienes realmente sucumbieron y quienes permanecieron tenían características muy similares.
Y una de las características que nosotros encontramos tenía que ver con la capacidad y la organización empresarial. Y ahí me quiero detener diciendo que el título de este encuentro no me gusta mucho. ¿Ya? Porque no es un versus. ¿Ah? No es cooperativa versus empresa privada. Dentro de los modelos de negocio, desde el principio de la biología, ¿no? La heterogeneidad es una fortaleza. Entonces, en una economía tiene que haber cooperativas, empresas privadas y otro tipo de organizaciones, ¿no? La cooperativa es un modelo, pero tampoco es la solución para cualquier modelo económico. Entonces, primero, política pública top-down. Segundo, la capacidad y la organización empresarial. No entender que la empresa cooperativa es una empresa y necesita una gestión empresarial, no es un organismo de beneficencia. Lo otro que encontramos era el tema entre el equilibrio entre el crecimiento y la escala de la asociatividad. Había una suerte de no entender que todos estos modelos de negocio tenían que ir de la mano, primero, la escala de la asociatividad tenía que ir acompañada con la escala del negocio, ¿no? Entonces, de repente, y lo que pasa mucho ahora, todas quieren ser Column, y no se puede ser de un día para otro Column, ¿no? Imposible. Eso. Alexis, Ahora ¿tú te haces cargo de esa parte de la... Del fracaso del modelo por muchos años. Sí. Bueno, Alexis Valdés, abogado, secretario ejecutivo de Cooperativas del Sur y asesor de cooperativas hace un montón de años ya trabajando y creyendo en el modelo asociativo. Yo un poco, haciendo un poco de historia, en realidad, lo que siempre hablamos de las cooperativas, bueno, y también voy a decir algo respecto al título, cooperativas versus empresas privadas. Las cooperativas son empresas privadas, por esencia, no son empresas públicas, son empresas privadas gestionadas en forma comunitaria, gestionadas por sus propios dueños, por los mismos proveedores, digamos, pero son empresas privadas. Va a ser ese punto. ¿Por qué fracasaron las cooperativas? Las cooperativas, si tú haces un análisis histórico en Chile durante los años 60, se constituyeron cerca de 5.000 cooperativas. 5.000 cooperativas era una aberración, cosa que había se transformaba en cooperativas. Si uno recuerda la historia de su abuelo, lo más probable es que muchos abuelos que vivían en alguna parte residencial dentro de una ciudad, la casa fue construida por una cooperativa de vivienda. Tuvimos cooperativas agrícolas, cooperativas lecheras, cooperativas de reforma. La reforma agraria, principalmente la distribución de la tierra, fue a través de cooperativas de reforma agraria en Chile. Entonces, hubo un boom dentro del espíritu cooperativo hasta el año 65, año 68 aproximadamente. Después, posteriormente, con el impulso del estado individualista de la persona, por muchos años, el espíritu asociativo fue un poco aplacándose. Pero no fue solamente una visión de parte del Estado, sino que yo creo que malas administraciones que fueron también malas administraciones en empresas clave. Yo siempre me acuerdo muchas historias que cuentan gente o cooperativas. Las cooperativas eran dueñas de un banco. Eran dueñas de un banco. Imagínense lo que es en Chile si las cooperativas fueran dueñas de un banco. Entonces, y esos bancos, esas grandes empresas cooperativas, fueron quebrando con el tiempo. Sodimac, siempre digo, Sociedad Distribuidora de Material, fue una cooperativa en su inicio. Los primeros grandes supermercados de Chile fueron cooperativas. El tema es que con el tiempo fueron creándose mala administración y no hubo un control efectivo de esas malas administraciones. Ahora, ¿cuántas cooperativas son las que han quebrado en el país? Pocas. 100. ¿Cuántas sociedades anónimas han quebrado? Miles. Nos acordamos de los fracasos de las cooperativas, pero no nos acordamos de los fracasos de la Polar y de otros fracasos de empresas mucho más grandes. Muchas, sí. Porque en realidad uno entiende que son espíritus como individuales y fracasa esa empresa. La colusión de los pollos, la colusión del confort, un montón de empresas pero cada vez que uno recuerda, como decía Sandra, va con el proyecto asociativo, se acuerdan que hubo una cooperativa donde alguna vez ocurrió algo. Entonces, tenemos una mala imagen, pero esa mala imagen yo creo que ha ido quedando en el pasado. Hoy día es tiempo de asociatividad, hay un nuevo espíritu asociativo en el mundo y en Chile, y ya el esfuerzo individual no basta.
Y en ese esfuerzo colectivo, por lo menos, lo que nosotros somos cooperativas creemos que hemos ido avanzando. Contestando tu pregunta, yo creo que hay un cambio en el paradigma individualista que hizo fracasar muchas cooperativas. Primero y segundo, hubo una visión del Estado de constituir cooperativas por constituir cooperativas. No porque lo que decía Sandra, y estoy plenamente de acuerdo con ella en el sentido de que existiese la convicción interna de, primero, que exista la necesidad, exista la gente o las personas suficientes que creen la necesidad ella de constituir una cooperativa, sino que hubo más la imposición del Estado de ¿quieres distribuirte la tierra? Y yo te hago una cooperativa y está todo organizado. Pero la gente no tenía el espíritu asociativo. Y si tú no tienes el espíritu asociativo, tu cooperativa no va a marchar muy lejos. Entonces, falta espíritu asociativo y una política que el Estado imponía a la constitución de la cooperativa, no siendo las personas que ellas tuviesen el ánimo de constituir la cooperativa. Correcto. Rodrigo, De hecho, ¿tú podrías referirte al tema en el sentido de es posible que así como hubo un periodo del boom de cooperativas estaban en el ojo del huracán y todo el mundo las miraba y fueron cayendo porque se levantó un discurso individual de la empresa que hemos conocido de estos últimos 30, 40 años? Y ahora, como dices tú, en realidad aparentemente también hay mucha quiebra de empresas, hay mucha situación que realmente va apareciendo con colusiones, un poco de un grado de corrupción en muchos aspectos. ¿Será que eso también ha motivado a volver a buscar en las cooperativas un nuevo aire? ¿Qué piensas tú, Rodrigo? A ver, no creo ser la persona más idónea para contestar la pregunta. Lo que sí puedo opinar es que independiente de la asociación o independiente de la estructura que tenga la organización, ya veces cooperativa, con acuerdo, una cooperativa, una empresa privada, sea cual sea la estructura, si la organización no es capaz de autosustentarse, va a morir. No estoy diciendo nada extraordinario. Sí. Estoy diciendo algo absolutamente obvio y muy simple. Pero hay muchas organizaciones que no entienden ese concepto simple. El concepto de es importante cuidar al cliente, el concepto de qué estoy haciendo con mis costos, el concepto básico de dónde tengo mis pérdidas. Yo creo que una organización tiene que estar muy consciente de sus pérdidas para ser competitivo hoy en día. Y dentro de este concepto, lo que a mí me ha tocado ver de organizaciones de diferente tamaño y de diferente alcance y diferentes rubros, es que aquellas que terminan fracasando, aquellas que terminan quebrando, son las que despreocuparon estos aspectos, son las que no tuvieron nunca claro dónde estaban sus pérdidas o dónde se iban a generar esas pérdidas. Y por ende, se les vino encima o no supieron cómo manejar una estabilidad para hacer la organización sustentable. Así que yo creo que ese es el concepto base. Perdón, no me presenté, mi nombre es Rodrigo Canesa, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial, y soy instructor de una metodología japonesa de excelencia en gestión que se llama TPM. Eso lo aprendí a través de casi 20 años desarrollando en Unilever, después en Nestlé, y ahora estoy en el rubro acuícola. Así que esa es mi visión de por qué las organizaciones, independientes de sus características, su tamaño, por qué las organizaciones terminan sucumbiendo. Es porque no están conscientes de su pérdida, de su costo interno. Tú dijiste, Rolando, que podíamos complementar la pregunta que tú hacías. Por supuesto, por favor. Dale, si tú quieres... Sí, me gustaría comentar algo de la pregunta hacia el fracaso de las cooperativas. Mi nombre es Sebastián Gandratz, antes que la Sandra me mande un mensaje interno. Soy ingeniero agrónomo de profesión y me he estado ligado al mundo lechero los últimos 12 años
administrando predios y en el consorcio lechero los últimos 8 y ahora como consultor. Yo creo que el fracaso no ha sido las cooperativas. Yo creo que las cooperativas no han fracasado. De hecho, tenemos el sector lácteo, un tercio de la producción es procesada por una cooperativa. Yo creo que lo que fracasaron fueron los cooperados. Y es porque administrar una sociedad es mucho más complejo que administrar una empresa tú solo. De hecho, el mundo agrícola está lleno de empresas naturales, donde el productor sigue siendo la empresa todavía, ¿no? Sí, claro. Y tenemos la dificultad incluso de traspasarle el negocio a su descendencia. Imagínate administrar una sociedad con otros. Entonces, una cooperativa te lleva la dificultad a un nivel aún más alto, porque cada socio, independiente de la cantidad de hectáreas que tenga, tiene un voto igual que el otro. Entonces, tú podés tener en una sociedad anónima el 50% de la propiedad y votas por el 50%. En una cooperativa tú tienes el 50% de la leche y votas como si fueras uno cualquiera, digamos, ¿no? Yo creo que ser parte de una sociedad tiene doble dificultad cuando es empresarial la sociedad. Tienes que administrar la relación, ¿no? La relación entre las personas, el capital social, la confianza, la comunicación interna, mantener una visión compartida, ser equitativo en las sanciones para que no hayan diferencias, y además tienes que administrar un negocio, ¿no? Que es el desafío que tienen todas las empresas. Entonces, yo creo que hacer empresa en sociedad es mucho más complejo. Y por eso que muchas veces los resultados probablemente, y no tengo la estadística, pero si cada 10 empresas normales quiebran una, o 2, o 3, probablemente las sociedades lo hacen con mayor frecuencia, porque el desafío es doble. Ahora, los beneficios, quizá una conversión interesante la que podemos tener, porque sí, efectivamente, ¿no? Al construir tejido social, y eso es muy importante en el mundo agrícola, donde hay grandes diferencias entre la cantidad de gente que produce y el menor número de gente que compra, ese tejido social que se construye en una sociedad, sea cooperativa u otra, te da mucha fortaleza, pero no es fácil de administrar ese tejido social. Y yo creo que por eso digo que los que fracasaron fueron los cooperados, no las cooperativas, porque es ahí donde muere la empresa, ¿no? Creo que es en la relación. Y termino diciendo que lo que decía la Sandra es súper importante en términos de que no nos olvidemos de que administrar una empresa, no porque sea sociedad o sea una cooperativa, significa que deja de ser una empresa. ¿Ah? Igual tiene que estar bien gestionada y tiene que ser bien administrada. Y lo que pasaba muchas veces es que los que no sabían producir bien o no eran tan eficientes, trataba de que la cooperativa los premiara con un precio mejor de mercado. Y la experiencia es que la cooperativa tiene que ir a competir a un mercado, por lo cual no te puede pagar más de lo que paga el mercado, porque si no, no es competitiva, ¿no? Y ahí nos podemos entrampar en confundirnos. ¿Y qué opinión tienes tú, Sebastián, ya que estás en el tema ese? Porque también estos últimos 20 años, podríamos exagerar diciendo que más o menos el 50% de los productores lecheros individuales cerraron. No quebraron, pero abandonaron el negocio lechero. ¿Qué explicación tendrías tú o alguien que tomara la palabra al respecto también? Pero como Cristian, o sea, como Sebastián, tú metido en el consorcio, podría tener que estar de opinión sobre eso, como así como tantas empresas cooperativas cerraron o quebraron en un momento determinado, después nos encontramos con un proceso de estos últimos 20 años de productores que bajaron la cortina por alguna razón. ¿Hay una explicación? ¿Tú la tienes así encima? Bueno, es lo que le ha pasado a los productores de leche en el mundo entero. Sí, claro. Tenemos más leche con menos vacas y con menos productores, porque los que lograron sostenerse en el tiempo fueron los que pudieron hacerlo crecer y de forma más eficiente. Es lo que le pasa a casi todos los negocios en el mundo. En el caso del mundo lechero es aún más relevante, porque tú tienes un gran número de productores que le entregan leche a un menor número de empresas, donde además no tienes tiempo para guardar, tú no puedes almacenar. Entonces tú tienes que entregar tu leche cada día que la produce. Entonces, lo que pasó en Chile no es muy distinto a lo que pasó en el resto del mundo, salvo Nueva Zelanda, que creció el número de productores en los últimos... Y mira, ahí tiene una cooperativa que produce el 80% de la leche. Pero es básicamente que el negocio se fue estrechando. Yo hablaba con un productor de Yanquihue que me decía, él con 100 vacas, 150 vacas, educó a sus hijos.
Hoy día un productor con 150 vacas no es capaz de ni mantenerse él, aunque no tuviera hijos, digamos. Entonces, ha sido cada vez más complejo poder ser rentable y ser eficiente, donde tenéis que pasarte por el frío, después la calidad de la leche, los costos de los insumos, la dificultad de la mano de obra. O sea, es un rubro complejo que te exige la capacidad empresarial que alguien decía recién. Cualquier rubro te lo exige, la lechería te exige el doble de capacidad empresarial. Tenéis dos sistemas, el manejar la pradera o la producción de alimentos, por un lado, y el sistema de animal encima. O sea, es un sistema que maneja casi dos sistemas en uno, ¿no? Entonces, Oye, efectivamente, se hizo cada vez más complejo. Puedo argumentar algo, quizá para poner un poco de pimienta a la conversación, pero Por favor. la complejidad de los rubros es un tema que está en todos los rubros. A mí me impresiona eso. Tú vas a la minería y la minería te dicen, lo que pasa es que este es un rubro extremadamente complejo, tú tienes que entender de las difíciles condiciones en las cuales se trabaja, además vas siguiendo una beta y te cambia la ley del mineral y esto es extremadamente complejo. En un número agrícola te dicen, lo que pasa es que estamos con animales, con seres vivos en el mar, en un ambiente que nosotros no controlamos, es extremadamente complejo. Algo pasa con tu En la micrófono, industria, Rodrigo. en la industria que tú vayas, existe complejidad. Y la complejidad no es un tema distinto en otro rubro. Yo creo que cada rubro tiene su complejidad particular. Y la gestión de la empresa tiene que convivir con esa complejidad, independiente del rubro que sea. Hola, Estoy de acuerdo contigo en lo de la complejidad. Cada rubro tiene, al tiro, perdón, Cristian, cada rubro tiene su complejidad, para responderle a Rodrigo, cada rubro tiene su complejidad, pero salvo los salmonicultores que han siempre manejado márgenes bastante importantes de ganancia por el mercado, qué sé yo, lo que afecta más es que los márgenes son cada vez más estrechos, entonces tenéis menos espacio para margen de error. Y eso desde el café, acá en el Magüén, en Puerto Vara, el que te sirve un café, a los mineros o cualquier rubro, se estrechan los márgenes. Entonces, no es que aumente la dificultad, que la aumenta, porque hoy día los lecheros tienen que regar, antes no tenían que regar, pero sí, entonces acepto que la complejidad cambia en todos los rubros, pero yo creo que principalmente hay menos espacios de error, los márgenes son cada vez más estrechos. Entonces, si no logras ser eficiente rápido, termina saliendo el sistema. Eso es lo que trataba de decir realmente. Okay. Sí. Yo quiero agregar, yo estoy de acuerdo con Sebastián en el sentido de que... Mamá, ¿cuándo vas a...? Mamá, ¿cuándo vas a...? Ya voy a trabajar abajo, anda abajo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sebastián, porque hablar del mundo lechero es hablar, todos los sectores son complejos y tenemos que enfrentar los embates de la globalización y ya no es lo mismo competir hace 20 años atrás como ahora, yo qué sé, ¿no? Pero la diferencia que tiene particularmente el sector lechero es que esta intensificación productiva o racionalización productiva, que Sebastián lo explicó muy bien, se da en un contexto de una heterogeneidad de unidades productivas muy alta. O sea, si consideramos que el 95% de los productores en este país son pequeños, ¿no? Entonces la producción lechera está súper concentrada, y enfrentar estos embates o perturbaciones del mercado, para ello les significa remesones muy fuertes, precisamente por lo que decía Sebastián, porque se ha ido reduciendo mucho lo que los holandeses dicen el squeeze, ¿no? Y entonces, como tenemos problemas para entonces atrapar los excedentes, pienso yo, que por eso está tan de moda, especialmente en la leche, el modelo cooperativo. Y de hecho sacan el eslogan que dice cooperar para competir, ¿no? Porque no encuentran, porque la escala se ha ido agrandando. Entonces, antes una persona vivía con 150 vacas, ahora ya no lo hace. Entonces, ¿qué hace? Juntar volumen, ¿no? Entonces, pareciera ser que en el mercado de la leche, dada la heterogeneidad de unidades productivas, el modelo cooperativo se adapta a ese tipo de sistema. ¿Tú ibas a decir algo, Cristian?
Sí, hola, me presento primero, soy Cristian Mesa, médico veterinario, con bastante experiencia en el mundo comercial como proveedor de mundo pecuario, transversalmente en Chile, desde los salmones hasta los huevos, y, y hace ya algunos años que estoy desde el coaching como consultor empresarial y metiéndome en temas más bien de gestión estratégica, digamos, ¿sí? Eh, y me tocó trabajar en una cooperativa que quebró hace pocos años, que está en su base en Los Ángeles. Trabajé 2 oportunidades ahí y el desorden de gestión y de administración que había era bastante alto. No tengo las causas específicas de su desaparición, digamos, pero a la luz de lo que veíamos un poco los que estábamos tratando de generar algunos aportes, había una captura de los socios respecto de la gestión y entonces se transformaba muchas veces en que cómo yo como socio puedo instalar a mi hijo, a mi sobrino, a mi hija a trabajar dentro de la estructura sin necesariamente tener competencia y sin necesariamente tener formatos de evaluación sobre esos roles, digamos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo que la leche se ocupa bastante como excusa para ir a un nivel profesional mayor. Se ocupan 2 argumentos un poco para evitar entrar en una deriva más profesional. Uno es la biología. Me dicen es que nosotros trabajamos con biología y por lo tanto la biología es súper inmanejable, ¿sí? Ese argumento lo he escuchado estos 18 años que vivo en el sur, digamos. Y yo les pregunto, bueno, ¿cómo lo hará un productor de huevos? ¿Cómo lo hará un productor de cerdo? ¿Cómo lo hará el productor de salmón, digamos? ¿Sí? Y la otra excusa que aparece es que, bueno, en realidad esto es un modelo de vida, es un sistema de vida, ¿sí? El ser agricultor tiende a ser un modelo de vida. Entonces, si fuera un modelo de vida, entonces no debería un determinado productor querer crecer en masa, querer crecer en superficie, porque no necesita, digamos, si está disponible para tomar el modo de vida del agro, supuestamente un modo más tranquilo, más pausado respecto a cualquier otro rubro de la economía, entonces, ¿para qué intensificar producción? ¿Para qué mejorar genética? ¿Para qué generar una serie de medidas que lo van a llevar a un nivel de estrés de vida, sacándolo de esta calidad entre comillas? Por otro lado, yo estoy de acuerdo con Sebastián que dice que en realidad el modelo de la cooperativa no es lo que ha fracasado, sino que son los cooperados. Yo creo que el sistema urge respecto de tomar más y mejores herramientas de gestión en sus propias empresas, porque si uno se mete desde la perspectiva que uno quiera entrar a mirar un sistema lechero o un sistema ganadero, lo que va a uno mirar en lo cotidiano son principalmente pérdidas, ¿sí? Vacas cojas, vacas por problemas de alimentación, poca disponibilidad de pasto por escasez de agua, mal aprovechamiento de la pradera con excesos de fertilidad y con abundancia de pasto y mal cosechado, vacas con mastitis, es decir, hay una serie de variables que son puras pérdidas y que se tolera un cierto nivel, ¿sí? Cuando en realidad, quizá, ese nivel de tolerancia es la real utilidad de su negocio, ¿sí? Con esto termino. Yo siento que la cooperativa la agrupación de empresarios para comercializar leche, que es un poco la antesala, cierto yo, de la cooperativa, ha servido como para decir, bueno, me voy a salvar a través de esta estrategia, cuando en realidad probablemente esta salvarse está más bien tranca adentro en términos de gestión empresarial, ¿sí? Sí. Cuando me asocio con otros para vender volumen, me van a dar un 20% más, un 10% más de precio,
pero eso solo habla de los ingresos Claro, y no habla de los parámetros económicos financieros del negocio. seguro. ¿Sí? Mira, yo quiero agregar una cosa de lo que decía Sebastián y Rodrigo Canesa, porque miramos, depende de cómo uno quiere mirar las cosas. Cuando hablamos de la cooperativa, se habla que el problema fue gestión, pero también la gestión es lo que hunde a un productor o un empresario chico o mediano de cualquier cosa, digamos. O sea, hacen mal las cosas, gastan más de lo que ganan, en fin. Pero también se hablaba el tema de que generalmente la cooperativa se esperaba que ahí el sobrino, el amigo, el primo entrara a trabajar a la cooperativa con un buen sueldo porque papá tenía buenas acciones en la cooperativa. Pero eso también se da en la empresa privada. Hay muchas empresas privadas donde también la gente manda a sus hijos porque es amigo del gerente general, qué sé yo. Entonces te das cuenta que al final esas cosas, esos vicios, o ni siquiera vicios, yo creo que son parte de la que es nuestra forma de vivir como cultura chilena, digamos. No sé si en todas partes sería lo mismo, pero es más o menos así. Entonces yo creo que esas dos cosas como que escapan a mostrar como que son cosas exclusivas de una cosa, o de la cooperativa o de la empresa. Por lo contrario, se ve que existen las mismas cosas porque son personas las que están haciendo la empresa cooperativa o la empresa privada. Dejo la palabra para que... Sí, lo que pasa, Rolando, Alexis por acá, es que cuando tú hablas de cuando alguien lleva a trabajar a alguien a otra empresa, a una empresa privada, en realidad el que pierde es el dueño. Y uno siempre dice, bueno, perderá el dueño. Si él no quiere gestionar bien su negocio, pierde él. Pero en las cooperativas lo que hay que entender, y por eso es importante el espíritu asociativo, es que tú trabajas con una propiedad conjunta, una propiedad colectiva. En las cooperativas ya te olvidas de que tú eres el dueño, somos todos dueños. Todos cuidamos el patrimonio, todos gestionamos el patrimonio y todos trabajamos para que colectivamente nos pueda ir bien a todos. A lo mejor el famoso dicho, vamos a ir todos juntos, pero vamos a ir más lento, pero vamos a llegar más lejos. O sea, tú no tienes ese dinamismo absoluto que tiene una empresa privada porque solamente depende de la voluntad del dueño. Aquí depende de una voluntad colectiva que se expresa a través de juntas, una serie de organizaciones internas. Pero lo que está detrás de eso es que hay un espíritu colectivo, un patrimonio colectivo que tenemos que cautelar. Y ahí es mucho más preocupante. Por eso es clave la gestión. Es clave la gestión porque no tienen y no pueden darse lo que recién dijo un panelista relacionado con esta cooperativa de Los Ángeles, creo que, en el cual en realidad ya estaba todo bioleche, ¿cierto? Todo estaba podrido dentro. En las cooperativas no está alejado, no tiene por qué no tener una buena gestión. De hecho, Coluna es muestra de una gestión de excelencia en toda su área. Pero algunas cooperativas que quebraron, lo más probable es que no haya estado presente la gestión de excelencia, sino que, como el famoso dicho, si algo no es de nadie, o sea, como es de todo, es de nadie. Entonces, y eso hay que olvidarlo completamente en las cooperativas. Y creo que cuando el gobierno hoy día, a través del ministro de Agricultura, habla de cooperativos modernos, habla de gestión en la calidad, en la gobernanza, en el gobierno corporativo. Que nuestros gobiernos corporativos sean igual de excelentes que cualquier gobierno corporativo de cualquier otra entidad, que no tendría por qué ser distinto en realidad. Debe ser aún más profesional porque yo estoy cautelando un patrimonio que no es solo mío, es de una colectividad. Yo cuando me hiciste la pregunta y empecé a hablar, yo dije capacidad y gestión empresarial. Y lo que más se está repitiendo acá es gestión empresarial. Y ahí yo creo que también hay que dividir. Está la gestión empresarial del propio productor, ¿sí?, que maneja su unidad productiva, y por otro lado está la gestión empresarial de la cooperativa. Son dos cosas distintas. La gestión empresarial de la cooperativa tiene que estar totalmente separada, ¿no?, de la producción. Y entonces ahí viene la tensión entre el gerente, ¿sí?, de la cooperativa, hablemos que es supongamos que es un gerente profesional, ¿no?, y la tensión entre el presidente, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vimos en las cooperativas que habían fracasado era que primaban las decisiones no empresariales, donde el presidente ordenaba al gerente, y este gerente, que podía ser muy profesional, no se consideraba a la hora de tomar decisiones. Acá tenemos una cooperativa muy emblemática, no la voy a nombrar,
donde es un excelente caso de estudio del fracaso de las cooperativas, especialmente en la leche. Y una de las cosas que se da era esto, no entender que el productor lechero produce leche, ¿no? Pero, y de hecho ellos te lo dicen cuando tú hablas con ellos, te dicen, es que yo sé producir leche, pero de venta, de vender, de buscar financiamiento, a mí eso yo no lo sé, ¿no? Entonces, por eso digo que la cooperativa se presenta para el productor lechero, que voy a hablar de leche porque es lo que conozco, como un modelo que se adapta bastante bien a la realidad del sector. Claro, lo que he hecho un poco de menos en este rubro es que se ha gastado una cantidad de dinero enorme el Estado para poder apoyar viajes de captura tecnológica, digamos, ¿sí? La cantidad de viajes que se han hecho de distintos países, podríamos pensar que un productor promedio habrá viajado unas 4 a 6 veces con aporte estatal a distintos países a ver a sus pares, digamos, ¿sí? Y hoy día, no hoy día, digamos, en buen rato, la tecnología está en Chile como está también en el resto del mundo. O sea, no tengo que ir a Nueva Zelanda necesariamente para saber que aquí, en realidad, el uso del cerco eléctrico para hacer un adecuado pastoreo tengo que usarlo, digamos, ¿sí? Entonces, en esa lógica, yo echo de menos que los empresarios acá vayan a ver a otros empresarios pecuarios en Chile o vayan a ver a otras empresas de otros rubros en Chile y ver cómo se gestionan esas empresas, ¿sí? Porque ir a ver un lechero, voy a poner cualquier caso, a Argentina, probablemente por la idiosincrasia, la cultura, no es muy distinto de lo que hacen acá, o en Uruguay, o en México, ¿sí? Desde el punto de vista de las formas de trabajo, pero a lo mejor un productor de cerdos acá, mediano, o un productor de huevos mediano o pequeño, sí tiene a lo mejor alguna gestión empresarial mucho más relevante que ir a visitar, pero no se conoce. El mundo lechero habita principalmente en una zona acuícola. ¿Cuántas misiones estratégicas se han hecho al mundo acuícola para entender algunos de los elementos que el mundo acuícola aplica y que resultan? Eso no lo sé, digamos, puedo estar hablando desde mi ignorancia. Y siempre van, y con financiamiento público, y me ha tocado ir en esos viajes, hay mucho turismo, poca captura tecnológica, ¿sí? Y van a ver a los mismos, a lo que hacen sus pares. Entonces vuelven con algún dato de algún toro específico, de alguna máquina en específico que vieron. O sea, vuelven con muy poco en la mano. Tú te estás En metiendo. realidad, desde el punto de vista de la gestión empresarial, es cosa de salir a la esquina, digamos, en el mismo barrio. Mira, Tú estás metiendo un ¿sabes? tema que es el tema del extensionismo, que otro de los temas que se han ido dejando de lado durante mucho, que tuvo mucho más importancia en el pasado que el que tiene hoy día. Y cuando uno lee a las personas que se han dedicado a hacer extensión hoy día en Nueva Zelanda y Australia, te dicen que la extensión, para que sea efectiva, es multifactorial. Sí. Yo te diría que una gira tecnológica sería erróneo pensar que producto de una gira se produce la adopción. La gira tecnológica lo que hace muchas veces simplemente es generar una inquietud, una sensibilización respecto a un tema, ¿no? Pero si eso no va acompañado de una buena asesoría técnica, si eso no va acompañado de capacitación para la gente que está dentro del campo o para el administrador, ¿sí? Entonces, yo más que criticar la salida afuera o adentro, creo que lo que hemos estado haciendo es una extensión que es incompleta, ¿no? Hemos hecho algunas partes del modelo de extensión y no todo. De hecho, el nivel de asesoría predial es muy bajo en Chile. Muchas veces las mismas plantas, los departamentos agropecuarios de las plantas que compran la leche, son las que hacen un poco las veces de asesor. Y el veterinario que hace la palpada a las vacas para certificar salud sanitaria es tu asesor veterinario. O sea, hay poca empresa de asesoría técnica, por ejemplo, en Chile. No hay cooperativas de asesoría técnica. Ahí tenía un rubro súper bonito para desarrollar cooperativas, ¿no? Entre los mismos médicos veterinarios. Mira, Y lo otro que quería agregar, perdona, dale. en esto de cosas que hemos ido perdiendo, que van en la línea que tú dices, es el trabajo que hacían los grupos GTT.
una de las cosas que lograban los grupos GTT es hacer esa transferencia horizontal. ¿Mm? Que podría ser Rolando, podría ser para otra conversación ese tema. Sí. ¿Por qué las GTT han ido perdiendo? Existen, ¿ah? O sea, la línea tiene, la SNA tiene, pero han ido perdiendo el vigor y la renovación generacional, ¿no? Como indicadores que tenían cuando yo estaba en la universidad, que eso fue hace harto rato. Y que lograba lo que tú decías, gente que viajaba a otra región, en grupos con pares, a ver a pares, ¿no? Que podría ser una cosa que también preguntarnos por qué no está con la fuerza que tenía antes. Eso existe hoy. Yo entiendo que están tratando de repotenciar el instrumento GTT, y al final, desde mi apreciación, se sigue un poco la misma. Digamos, mi diagnóstico es que el rubro lechero y ganadero solo sabe hablar de biología en todo su amplio espectro. ¿Sí? Claro, por eso que quiero preguntarle, Cristian. Y la red de asesores solo habla de, espérame Rolando, solo habla de biología, pero no hay asesores que hablen de gestión empresarial, ni gestión estratégica, ni gestión de la excelencia, ni de pérdidas. Entonces, pura biología. Y ahí quedamos un poco empantanados en lo mismo. Bien, por eso quería preguntarle a Rodrigo, que está en la parte de la ingeniería y la administración, ¿cuáles serían los tips? ¿Cuáles serían como los elementos que son tan válidos para una buena gestión en la parte de cooperativa como en la parte de la empresa individual, ¿no? A ver, si me permite, me gustaría mostrar 2 láminas para poder contestar esa pregunta. Dale. Muy simple, voy a compartir pantalla. En general, las organizaciones, no sé si se escucha bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Perfecto. Las organizaciones deberían preocuparse de lo que es importante. ¿Qué cosa es importante para una organización? La administración de dicha organización, entendiendo la administración como, bueno, ustedes saben, un plan organizado, dirigido y controlado. Eso es una administración. Lo importante es que sea este plan lleve a la sustentabilidad, a la viabilidad. Ahora, las empresas suelen desviarse por ciertas urgencias, ciertos problemas que se van suscitando en el día a día. Y a esa urgencia se le presta atención, lo cual no tiene nada de extraño. Lo extraño es cuando existe tal cantidad de urgencias que al final empezamos a vivir apagando incendios. Y nuestro día a día es apagar incendios. Entonces, lo importante queda relevado a un segundo, un tercer plano. Esas urgencias son pérdidas. Yo voy a definir una pérdida como toda actividad que no agrega valor a un proceso, independiente del proceso que sea. ¿Okay? Puede ser un proceso lácteo, puede ser un proceso administrativo, como el que realiza una venta de una compañía de seguros, puede ser, no sé, Unilever, lo que sea. Y voy a graficar esto en una escala de pérdida versus tiempo. Los procesos se ejecutan y en estos procesos a veces existen ciertas pérdidas o ciertas detenciones de los procesos o ciertos problemas que son bastante alaracos, digamos, que son esporádicos. No ocurren siempre, pero hay algunos problemas que generan los procesos. Y a esas pérdidas esporádicas, cosas que pasan infrecuentemente, se les presta mucha atención y dejando de lado lo que son las pérdidas crónicas. Las pérdidas crónicas es todo aquello que atenta contra el proceso y nosotros no le prestamos atención. El 70%, esto no lo digo yo, es una estadística en base a 5.000 organizaciones alrededor del mundo que durante 30 años han implementado TPM, que es la metodología que yo 70% de todas las pérdidas de un proceso representan las pérdidas crónicas. El 30% restante son estas pérdidas esporádicas o estas urgencias.
Básicamente, las pérdidas esporádicas son pérdidas de condiciones básicas. Es básico que las personas tengan un mínimo de competencia para desarrollar los procesos. El 90% de los recursos no planificados se asigna a ese 30% de pérdida esporádica. Y para contestar la pregunta, después de esta larga vuelta que me hizo Rolando, la gran dificultad es que nosotros tomamos las pérdidas crónicas como normales. Claro. Es parte del día a día, es lo normal. A mí no me preocupa, ni me incomodo, ni menos le asigno recursos a tener pequeñas pérdidas en los procesos, porque convivo con ello y estoy tan acostumbrado a que esto sea mi normalidad, que las grandes pérdidas dentro de los procesos no son atacadas, porque convivo con ello. Prefiero buscar un mayor valor, que mi precio de venta sea mayor para aumentar el margen. Y ahí va a estar mi foco. ¿Y qué pasa con las pérdidas? Sencillamente no las tomo. ¿Por qué? Porque ya lo normalicé. ¿Cuál es la solución? Empezar a ver todo esto como anormal. Construir una anormalidad para empezar a atacarlo. No sé si se entiende la respuesta. Totalmente. Yo pienso... Ese es el gran problema transversal. Ese es un problema transversal en cualquier tipo de organización. Hagas lo que hagas, seas el Hogar de Cristo o seas la Procter & Gamble. Lo mismo. Si tú dejas, no te focalizas en el día a día y te acostumbras a mirarte el ombligo, nunca vas a poder focalizarte, ni vas a invertir en prevenir lo que te está generando problemas. Alexis, y en la cultura cooperativa, ¿no crees tú que este tipo de cosas es más agudo, en el sentido de que como hay un presidente, una organización con un directorio y está la gente abajo, como que cuesta más manejar vislumbrar esta anormalidad de pérdida? No creo que sea así. Yo creo que es igual puede ocurrir tanto en una empresa individual como en una empresa colectiva, como la cooperativa, el patrimonio colectivo. Lo que pasa es que viene más por un arraigo, una gestión de administración. Así es el administrador el que debe darse cuenta de esas pérdidas crónicas o las pérdidas esporádicas que antes hablaba. Pero no creo que sean más o menos crear una cooperativa. En una cooperativa lo único diferente es que la propiedad es colectiva. No, debemos entenderlo así. Una cooperativa no va a ser menos o mejor gestión que una empresa individual, o una sociedad anónima, una IRL. Son lo mismo. Lo único que tenemos que poner en el foco es en la gestión. Si la gestión es deficiente, puede ser deficiente en cualquier tipo de empresa. No por ser cooperativa es deficiente. Ahora, lo que agrega la cooperativa, insisto, es una responsabilidad mayor de su administrador. Una responsabilidad mayor porque yo no estoy hablando únicamente de mi patrimonio. Detrás mío hay 500, hay 1000, hay cooperados, hay 100.000 cooperados, por lo tanto hay una responsabilidad mayor del administrador. Y hablo de administrador no únicamente como el gerente, sino que todo el aparato administrativo. El aparato administrativo tiene que saber, y por eso tiene que ser de excelencia, que debe tener una responsabilidad mayor en la gestión y no le puedo exigir menos que lo que le exigiría si él fuese el dueño de esa empresa. Ok. Sandrita, ¿tú pensarías en que en realidad el recurso humano es el que está más preparado entonces tanto en la empresa privada como en la cooperativa, perdón? ¿Qué piensas tú? Rodrigo me dijo algo que a mí me hizo mucho sentido y tiene que ver con que esta pérdida de condiciones básicas está asociado a las personas cuando colocamos personas que no tienen las competencias para enfrentar los procesos. Y eso lo veo todos los días. Estás apagando incendios y estás destinando una cantidad de recursos, no solamente monetarios, y pasa mucho en pandemia. Pasa mucho en pandemia porque nos entrampamos en la cosa chiquitita, ¿no? Y no estamos pensando estratégicamente, estamos concentrados en la operación. Y entonces lo que estoy es como apretando la tecla, ¿cachai? Siempre apretando la tecla. Y no veo más adelante. Y eso es una pérdida tremenda. Me llamó mucho voy a revisar más el modelo TPM porque me gustó mucho,
la manera de poder configurar este proceso de eficiencias y ineficiencias. Creo que esta asignación de recursos no planificados del 90% me dejó helada. O sea, imagínate, en un país donde actualmente, producto de la pandemia, vamos a entrar a una crisis económica enorme, ¿no? Donde, dado esta pandemia, estas pérdidas crónicas van a ser muy altas. Muy altas, ¿por qué? Porque lo veo todos los días. ¿Cómo se está gestionando la pandemia? En pura minucia. Y ahí se nos va a ir el 90%. Entonces, hace mucho sentido. Y eso no solamente es para la cooperativa, eso es para cualquier gestión empresarial y para la vida, o sea, también se puede aplicar a la vida. Yo quiero solamente articular un poco lo que decía Alexis y también decirte, Rolando, que cada vez que tú hablas de cooperativas, tienes en tu chip posicionado en tu chip esto de la ineficiencia y de las cooperativas 1.0. Entonces, cada vez que se hace una pregunta de la cooperativa, es como, ¿y qué piensas que se da en las cooperativas? Estoy interpelando a mi entrevistador, que soy patúa, pero me siento así, como, oye, y Alexis, ¿qué pasa con esto de las cooperativas? Porque, y esto se da en las cooperativas porque son como más lentas, o como... No, es que es una empresa privada y el que no entendió eso se quedó en el camino. Y entonces, como tenemos esta rémora de las cooperativas del 1.0, cuando vamos a otros países y nos enteramos que son cooperativas 2.0 que están compitiendo en un mundo globalizado, se nos cambia el chip. Y ahí quiero agregar otra cosa súper cortita. La intercooperación. Cooperación entre cooperativas en Chile no hay. No hay. O sea, Colún, y además que tiene que ver con o sea, es entendible, es la primera del mercado, ¿sí? Entonces tampoco tiene que decir, bueno, ¿cuál es el secretito para que le vaya bien, no? Entonces, me falta formación en cooperativas. Hablé, por ejemplo, con Aprole, con el gerente cooperado, y me decía, no, yo estudié economía en Montevideo, pero a mí nadie me enseñó de economía cooperativa, nadie me enseñó de contabilidad cooperativa, de finanzas, no tenía idea. Yo entré acá y aprendí en el día a día. Y eso pasa también en Colún. Hablando con Dieter Uslar, por ejemplo, todos se forman dentro de la cooperativa, pero nadie sabe cómo hacer una cooperativa, cómo se gestiona, ¿no? Entonces, no es un modelo que sea tan fácil de replicar. Y lo último es el tema del top-down. La política pública sigue siendo top-down. Cuando tú vas a ver, especialmente pequeños productores, ellos te dicen, es que yo armé la cooperativa, pero es que en realidad vino como el consultor de Cercotec, y bueno, nos trajo los papeles, nos armó todo. De hecho, con Alexis estábamos viendo, le pedí ayuda para unas mujeres cooperadas de Maullín, porque, claro, para obtener el beneficio, este es el llamado perverso, para obtener el beneficio X, el Estado te dice tienes que ser cooperativa. Entonces, te armas la cooperativa, los papeles, pero no tienes idea de lo que es. Entonces, el modelo top-down es el llamado perverso en la política pública que fomenta cooperativas. Sebastián, cuando pensamos en el mundo privado, ¿cuáles crees tú que deberían ser los ítems importantes, los elementos que requiere tener un lechero individual para poder ser un buen lechero y estar en la cabeza o sea, ir hacia la punta, ir hacia lo mejor? ¿Qué debe tener? Tiene que ser un buen empresario. Es lo que le exigiría a cualquier empresario. Ser un buen empresario, ser un buen gestionador de recursos humanos. No significa que tenga que saber de vaca o de pasto, porque para eso puede tener gente que sepa sobre eso, pero tiene que ser un muy buen gestionador, muy buen empresario, que sepa llevar bien los números, que sepa delegar. Y la respuesta es independiente del tamaño, porque probablemente si tú eres un pequeño productor, te toca más de ser un buen empresario, un buen operador o un buen ordeñador, ¿no? Porque estáis metido dentro del sistema. Pero los estudios internacionales demuestran
que todo influye, ¿no? Un buen pastoreo, una buena sanidad, una buena alimentación, sí, pero el factor que más determina el éxito en periodos de largo plazo es la capacidad de gestión que tenga el tomador de decisiones. Si a la cabeza de una lechería, igual que cualquier empresa, hay un buen gestionador flexible, que es capaz de adaptarse a los cambios, que lleva datos, que lleva información para tomar decisiones, sino que tiene un buen manejo de su equipo humano, porque finalmente son ellos los que implementan las labores, hace que sea un buen productor de leche. Y sí creo que te tiene que gustar mucho el rubro. Yo no sé, probablemente cualquier persona que tenga una empresa te decir lo mismo, pero el que yo conozco es la leche. Y para trabajar, estar a cargo de una empresa que funciona 365 días al año, te tiene que gustar lo que haces, porque es súper sacrificado. Y aunque Cristian diga que lo biológico no es tan relevante, a diferencia de producir huevos o broiler en un galpón, con temperatura controlada, con luz controlada, con aire acondicionado controlado, acá tú estás trabajando, por lo menos en el sur de Chile, que es donde se produce el 90% de la leche, los animales están afuera. Entonces te toca una lluvia, te toca un verano seco, te toca... Las condiciones del juego no las pone el productor, las pone el clima. Ahora, se puede, sí se puede, y tienes que tener un buen gestionador a cargo del negocio para que sea capaz justamente de gestionar ese entorno que es súper cambiante. Yo quisiera un poco complementar lo que dice Sebastián y un poco también lo que habla Sandra. Yo tiendo a pensar y a ver que los empresarios pecuarios, digamos, ganaderos, lecheros, tienden a estar principalmente, quizá en un porcentaje muy importante, sobre la operación del sistema y no sobre la estrategia del sistema. Entonces, cuando no tienes estrategia y estás solamente en la operación, estás funcionando en el día a día. Claro. ¿Sí? Cuando Rodrigo habla de considerar lo normal como anormal, implica tener una mirada estratégica del quehacer. Y ahí creo que es uno de los grandes dolores de este rubro, es que como la gran mayoría que forma estas empresas tiene estudios o están muy ligados como a la tierra o ya vienen por generaciones o porque estudiaron agronomía o técnico o veterinario, que están centrados en la operación. Entonces, el tema del clima y las variables agroclimáticas, agrobiológicas, digamos, si tú estás en el día a día, claro que no las alcanzas a agarrar. Pero si estás en una visión más estratégica, por supuesto que sí las alcanzas a agarrar. ¿Sí? A mí me gustaría que la decisión de poner riego esté dentro de un marco estratégico. Me gustaría que la cooperativa, el formar o pertenecer a una cooperativa, sea una decisión estratégica mía como empresario. Y para mí, el ser empresario implica tener habilidades gerenciales. Y para mí, la diferencia entre un gerente y un administrador es que el gerente sí puede entrar en una mirada de largo plazo y el administrador va a entrar en una mirada más bien de corto plazo. Por lo tanto, más allá de su capacidad empresarial, ¿tiene las habilidades para proyectar a 3, 4, 5 años? Porque en esa habilidad de proyectar, sí claramente tengo que mirar el riego, sí claramente tengo que mirar la contaminación, sí claramente tengo que mirar el recurso humano y cómo lo mejoro, sí claramente tengo que ver el mundo de las finanzas, las inversiones, ¿sí? Por lo tanto, yo me gustaría que en el fondo la decisión de cooperativa, yo estoy en desacuerdo con el título, a pesar de que lo pimponeamos un poco con Rolando de esta reunión, porque no es versus, sino que el cooperativismo tiene que ser parte de una estrategia de cada empresario. Y ahí es donde yo creo que falla. Yo tengo una frase que me gustaría compartir con ustedes. Cada vez que yo tomo una organización y empezamos a construir los objetivos estratégicos, obviamente tiene que ver con el plan, siempre trato de decirles, miren, el asesino de la estrategia organizacional es el corto plazo. El asesino de la estrategia, que es a mediano y largo plazo, es el corto plazo.
Si vamos a estar preocupados de los incendios que tenemos un montón, y que hay que, bueno, ahí entra la metodología para empezar a apagarlo, olvídense de la estrategia. Y por lo tanto, la gestión se va a diluir como el agua entre la mano. Ahí está el asesino. Eso va a ser bueno que lo digas también en la Cámara de Diputados, ¿ah? Oye, una pregunta que quiero hacer, porque en realidad, hablando del mundo, le decía a Sebastián las características que debía tener un productor en su campo solo, digamos, y él describió las características. Un cooperado, si bien debía tener algo parecido, ¿qué más tendría que agregar el carácter, la cultura del cooperado? No sé si lo contestas tú, Alexis o Sandra, pero hay un tema que, mira, en mi día me tocó ver un tiempo el mundo de los apicultores, formé la agrupación de apicultores en Temuco, y encontré que esa gente tenía un espíritu casi como meloso, ya que están trabajando con la miel, te das cuenta. Es un tipo muy especial. En realidad eran muy tranquilos, serenos, te das cuenta, buena onda, nadie nunca nervioso, y me llamó mucho la atención. Entonces de repente me también el cooperado, y tiene que tener, para mi gusto, un concepto que no sé si más grande que el individual, porque el individual tú tenés tú una adrenalina y le echáis para adelante, bien, mal, depende, como decías tú, el riesgo lo corro yo solo, mi patrimonio, lo que está en juego. Entonces, ¿cómo ves tú al cooperado? ¿Cómo lo describirías como conductas que tendría que tener para ser un cooperado? ¿Sandra? ¿A ti, Alexis? Sí. Yo. Bueno, lo que siempre hemos conversado, incluso esto también con Sandra, es que aquí hay un tema de confianza. En la cooperativa hay un valor que es un valor distinto, que tiene que ver con el ánimo colectivo. Y eso es el ánimo colectivo de entender que no estoy solo. En esto no lo saco yo adelante. Si lo saco adelante, creo mi EIRL o mi SPA. Y funciono solo y voy por un camino paralelo. Aquí, y eso es hay que trabajar con la mentalidad, hay que trabajar con el software, digo yo, no con el hardware, hay que trabajar con el software de cada uno de los cooperados. Y aquí lo que una vez mucho se pierde, que en muchas ideas de negocio se plantea desde el punto de vista económico, pero no se plantea desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de generar confianza dentro de la organización. Y aquí la organización es clave, porque en realidad tú delegas parte de lo que tú haces tradicionalmente. Yo antes era productor de leche y vendía mi leche, ¿cierto? Yo hacía las dos operaciones. Ahora no, solamente voy a ser productor de leche, porque la venta y la comercialización de leche la va a hacer la cooperativa. Entonces, yo entrego parte de lo que yo habitualmente realizo a otra organización. Y en ese entregar, hay que entregar parte de la confianza, porque yo creo querer saber que esa organización, esa administración va a hacer todo lo mejor posible, no para alguno en particular, sino que para el colectivo. Y eso no es Excel, eso es Word, digo yo siempre. Entonces hay que trabajar con la humanidad, hay que trabajar con una base, y por lo tanto los cooperados deben entender eso. Y no deben tener, si bien un espíritu obviamente emprendedor, porque están dentro de un emprendimiento, tienen que tener un espíritu colectivo, y eso hay que trabajarlo constantemente. No es que un día a otro uno amanezca colectivo y diga, sabes que aquí yo quiero trabajar en un emprendimiento colectivo, sino en un emprendimiento individual. Yo quiero entender, o los socios deben entender, que la asociatividad es la clave para que a todos nos vaya bien en conjunto. Perfecto. Pero eso hay que estarlo trabajando constantemente. Un cooperado debe tener esa visión, y eso hay que estarlo reflejando no solamente una vez al año cuando yo hago mis juntas generales, sino que en forma regular. Hay que hacer educación cooperativa, que los principios cooperativos, la ayuda mutua, la solidaridad son claves para que a un conjunto de personas nos vaya bien. Perfecto, mira. Yo no quiero meterme en el terreno de la especialista, porque Sandra es la especialista, que es la economista. Rodrigo, pero un momento, mira. Pero creo que estamos en la hora, pero estamos en la hora, y démonos 2 minutos cada uno para que den un cierre. Así que, Rodrigo, pase tú. Para que no quede en el aire lo que te iba a decir. Ya. Que solamente comentar a Alexis que yo creo que, claro, el foco es más financiero que económico. La economía analiza a la persona, de por qué está realizando ciertas cosas. Insisto, no me quiero meter en el terreno de Sandra, pero creo yo que le hace falta más visión económica, precisamente, no solo financiera.
Ya, Pero quiero que, pero antes que no te vayas, Rodrigo, que Rodrigo tiene un minuto para decir una conclusión final, una recomendación, una opinión sintética de lo que tú, para este seminario, para este conversatorio. Yo creo que existen enormes, a ver, en la medida que más pérdidas y brechas por abarcar exista en una industria, mayores oportunidades de crecimiento hay. Y en base a lo que yo a través de estos años he podido entender del rubro lácteo, que no es mucho mi conocimiento, pero de los años que estuve en Nestlé, por ejemplo, creo que las oportunidades son enormes. Así que yo lo veo con una gran posibilidad de crecimiento. Creo que la asociatividad efectivamente, basado en gestión, tiene un gran potencial. Eso a modo. Perfecto. Sandra. Su turno, Sandrita. No quiero. Vamos con final entonces, Sebastián. Después sigues tú. Oye, no, Sandra, voy a hablar. dale, Sandra. Voy a terminar. Sandra, dale. Mira, se supone que yo aquí iba a poner la parte más sociológica, ¿no? Y creo que una de las cosas en las que todos hemos coincidido en el tema de la gestión empresarial, entender a la cooperativa como una empresa privada, ¿no? Y entonces quiero agregar a estas características que Alexis nombraba como confianza, y yo lo ampliaría más. No quiero seguir escuchando que el chileno no se asocia, ya ni siquiera en una cooperativa, sino que no se asocia porque es individualista, porque eso no es verdad. Los seres humanos somos capas de sentidos. Eso significa que podemos ser angelitos y podemos ser diablos. Podemos ser individualistas y podemos ser colaborativos. Podemos ser lo que queramos. Eso depende del entorno y de qué tan consciente tú seas de lo que tú quieres. Entonces, lo que yo creo que fomenta, aparte de la gestión empresarial, todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de la economía, y me parece súper interesante el TPM y el enfoque financiero de Rodrigo, a mí me gusta decir que en el tema cooperativo, si queremos armar emprendimientos cooperativos, tenemos que activar capital social. Y activar capital social significa tener dos conductas y una actitud. La primera conducta es a la reciprocidad, a dar y recibir. La segunda tiene que ver con cooperación, que es distinto a colaboración. Yo colaboro, pero hay una relación unidireccional. Yo colaboro con la Teletón, porque yo voy y aporto, ¿no? Pero yo no quiero nada a cambio. En cambio, la cooperación significa que yo tengo objetivos compartidos, como decía Alexis, ¿no? Tengo un objetivo compartido que va mucho más allá de mi objetivo individual. Y por otro lado, la actitud es la confianza. ¿Y qué es la confianza? Es la expectativa de comportamiento de una persona que participa en una relación de afecto. Tú haces negocios con las personas en las que tú confías. Y ahí se cruza con el tema financiero, porque una cooperativa o un cooperado tiene que asumir riesgo, ¿sí? Y asumir un riesgo económico y un riesgo financiero. Y para poder asumir un riesgo económico y financiero, tiene que aceptar el riesgo, miren lo que voy a decir, tiene que aceptar el riesgo con sentimiento de efectividad. Yo me la juego, yo pongo las lucas porque yo creo en esto. Como dicen los cooperados de Conaprole, Conaprole es una madre, ¿no? Hay un tema de afectividad dando vuelta ahí, en el cooperado. Esas dos conductas y esa actitud que llamamos capital social, si no existe, no hay cooperativa. Entonces, el capital social tiene ciclos, tiene una morfología. Y pareciera ser que el declive del capital social cooperativo fue en los años 80, ¿sí? Y está en un periodo de crecimiento y de mucho auge, y hoy día las cooperativas están de moda. O sea, las cooperativas 2.0, en la mañana hubo una actividad súper interesante de cooperativismo internacional por la Autónoma, donde ya las escuelas de negocios que no estaban hablando de cooperativismo, ya están haciendo esta imbricación.
y sacándose de la cabeza este chip, ¿no? De decir, cooperativa es fracaso, o es política, o es tema de Estado, no. Cooperativa es empresa. Y, por ejemplo, ¿qué es más innovador que una cooperativa aplique TPM, por ejemplo? Entonces, necesitamos ese tipo de saltos, ese tipo de transformaciones, ese tipo de asumir otra posición con respecto al tema cooperativo. Perfecto. Le vamos a dejar la palabra a Sebastián Gandres para que diga su último comentario de lo que estamos conversando. Mira, para no repetirme, porque ya dijimos bastante qué es lo que se requiere para ser cooperativa, yo agregaría por qué ser una cooperativa. Y yo te diría que lo más valioso que puede aportar una cooperativa en particular, pero cualquier asociación, ¿no?, de pares, con todo el sacrificio y esfuerzo que significa, ¿no?, el transar, que ya lo describimos. Primero, tenéis menos costo de transacción. O sea, para conseguir un consultor lo hacía entre varios. Para contratar a Rodrigo Canesa lo hacemos entre todos, ¿no? Y entonces el costo de transacción por cualquier beneficio o ayuda se hace más barata. Lo que la agricultura necesita para hacer inversiones, para proyectar, para hacer flujo, es certezas. Cuando tú estás siendo parte de un capital, de un tejido social, como sabes que es un cuerpo el que está contigo avanzando, yo tengo mayor tranquilidad y proyección hacia el futuro, sobre todo si la integración es vertical, ¿no? Yo tengo control sobre la venta, sobre la agregación de valor. Y además, una tercera razón que yo le agregaría por qué ser cooperativa, dejando de lado el tema tributario todavía, que podría ser un gran tema para conversar, pero no me quiero meter ahí para no quitarle valor a la cooperativa en sí misma. Como tú percibes como productor, percibes ingresos por lo que se transa en conjunto, tengo un ingreso adicional al del productor solo, por lo cual yo como productor podría incluso esperar a que me paguen menos como productor, porque tengo beneficios adicionales por la utilidad del negocio en que estamos todos juntos, por lo cual le da competitividad a mi cooperativa, porque mi cooperativa se provee más barato que la competencia, ¿no? Porque tengo una ganancia adicional que no la tienen los otros productores que no están asociados verticalmente. Yo diría esas son las tres razones por las cuales yo diría que vale la pena ser cooperado o asociarse. Don Cristian Mesa, ¿qué es tu último comentario para cerrar? Voy a cerrar básicamente con dejar algunos elementos como claramente instalados, que tienen que ver con ser capaz de proyectar la empresa, que la cooperativa debiera ser el resultado de una estrategia del empresario, que el empresario tenga una habilidad gerencial para poder proyectarse en el tiempo y poder decidir el futuro de su empresa, ¿sí? Porque de eso se trata cuando tú proyectas, ¿sí? Y tú armas la estrategia de mediano y largo plazo. Y también me quiero quedar con que este espacio que tenemos hoy día, en donde estamos 6 personas conversando de un tema que es tremendamente relevante, creo que son espacios que no están en el rubro hoy día. Cualquier tipo de seminario al cual uno va, o cualquier tipo de medio comunicacional que uno lee o escucha en el rubro, tiene que ver principalmente con aspectos biológicos de aplicación de cierta tecnología, muy de la mano de fuertes proveedores que van marcando una pauta en el ámbito de la incorporación tecnológica, y que es muy válido. Y este tipo de conversación, creo que, me puedo equivocar, pero creo que no está presente con la energía que debiera estar, ¿sí? Y me quedo con que esta conversación, ojalá la multipliquemos por 10, con diferentes personas, en diferentes ámbitos y capas, pero que tiene que haber una conversación que no está desarrollada hoy día en el rubro, que es la empresa, más allá de la biología. Mira, efectivamente, yo creo que hemos cumplido 1 hora y 12 minutos. Creo que la conversación ha sido bien intensa, directa, transparente, honesta, espontánea, diría, fundamentalmente, porque como es la primera vez, aquí no hay ninguna preparación, no hay una exposición de nadie, y yo creo que efectivamente salieron varios temas acá, y creo que lo que tú dices, Cristian,
sería re importante. A mí yo me pliego, digamos, lo que algunas conversamos con Sandra también. Creo que este tema le hace bien al país. Yo creo que formar organizaciones que permitan en algunos momentos generar desarrollo regional de la única cosa que tenemos hoy día prácticamente, que es la agricultura, porque no sé, poca industria tenemos, pero y los profesionales como los que estamos aquí hoy día tenemos algún grado de responsabilidad en esto. O sea, creo que de alguna forma podemos nosotros ser partícipes de empujar estas ideas, digamos, de cooperativismo y de empresas también agrícolas, porque no ambas, porque no podemos esperar que sean ni los zapateros ni los odontólogos los que hagan esta gestión, digamos. Entonces, yo como veterinario, aquí hay ingenieros, hay agrónomos, realmente estamos en una región donde, bien dice Cristian, faltan estas conversaciones, y si no se conversan las cosas no se hacen, o se hacen tan chiquititos y se demoran tanto. Yo creo que la comunicación mediática como lo que estamos haciendo ahora, que aunque no haya fallado momentáneamente, pero ya la va a dar, creo que da un impulso y da una esperanza que podamos hacer un trabajo de todos. Yo me despido y ya hablaremos después que Todo se esto. Con el cierre. Bueno, aquí cerramos y estén hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias, un gusto conocerlos a todos. Que estén muy Chao, bien. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Cristian. Gracias, un abrazo.